vamos a empezar, podríamos decir que hemos llegado al capítulo más famoso de toda la Biblia y de todos los tiempos. El capítulo más famoso se llama el capítulo de la fe, donde se habla de la galería de la fe, de los famosos de la fe, de los héroes de la fe. Oí también, ¿cómo se llama ese? El cuadro de honor, que se oye muy de primaria, ¿verdad? Pero así también le han puesto el cuadro de honor de los héroes de la fe. Y empieza el versículo 1 hablando acerca de qué es la fe. Ahora, recuerda que es un capítulo dentro de un sermón que hemos iniciado desde el capítulo 1 de Hebreos. Hemos visto cómo el predicador está hablándole a estos hombres y mujeres que les ha costado muchísimo servir y seguir a Jesús, encontrar en Jesús al Mesías prometido. Ahora acuérdate que ellos entendían que el Mesías prometido tendría que tener injerencia política. Por eso es que la mamá de dos de sus discípulos le dijo a Jesús: te ruego que cuando vengas en tu reino mis hijos estén a tu lado, ¿verdad? Las mamás siempre queremos lo mejor para nuestros hijos y ella se apañó, ¿verdad? De plano dijo: yo quiero que mis hijos estén uno a tu derecha y otro a tu izquierda, porque se entendía que tendría que tener Jesucristo injerencia política. Y Jesús les dijo: mi gobierno no es de este mundo. Entonces acuérdate que estos hebreos que habían creído en el Mesías prometido, que era Jesús, ellos lo habían apropiado. Algunos de ellos todavía estaban esperando a que el Mesías regresara para poder tener injerencia en la política y ellos ser libres ¿cómo se dice? Del gobierno que en ese momento los estaba teniendo agobiados, que era el gobierno romano. Entonces ellos dijeron: no, pues seguramente no tarda en venir y nosotros estaremos gobernando juntamente con él. Y por eso el escritor o el autor de este sermón está preocupado por ellos, porque algunos están pensando en decir: no, se me hace que voy a regresar a las prácticas de mi religión judía y voy a tener, porque siento que ya se tardó mucho. Imagínense, ellos estaban sintiendo que Jesús ya se había tardado y a lo mejor habían pasado unos 60 años de la partida de nuestro Señor, y ellos decían que ya se estaba tardando. Pero dice la Biblia que Jesús, que nuestro Señor, está esperando a que ninguno se pierda. Así es que si hoy tú puedes pensar en alguien de tu familia, de tus vecinos, que no conoce del Señor, hoy tú puedes decirle a Dios: Señor, te presento a mi hermano, a mi hermana, a mi padre, mi madre, mis hijos, a mi vecino, a mi vecina. Sabe, el día de ayer, que terminando el movimiento telúrico, pues yo me puse a orar en voz alta. ¿Cuántos lo hicieron? Sí, ¿verdad? Ahí qué nos importa, total, si se cae algo, pues ya terminé orando mis días, ¿verdad? Por lo menos uno dice: me vale lo que opine la gente. Entonces yo estaba orando, la verdad no me di cuenta que estaba orando tan fuerte, pero yo estaba orando en lenguas, orando en español, y de repente, bueno, ya que está terminando, uno de nuestros hijos dijo: y por los vecinos. Y me acordé que nuestros vecinos de enfrente, pues el señor de enfrente está pasando un cáncer terminal agudo muy fuerte, donde ya solo está con oxígeno que le sostiene su vida. Y al irse la luz, pues yo no sabía exactamente qué estaba pasando. Yo te estoy contando algo que me enteré después de mi oración. Me acerqué a orar por su casa y empecé a orar en voz alta. Y mi vecina se me acercó y me dijo: ya se fue la luz y sabes, mi esposo está sostenido solo del aparato de oxígeno, y al no tener luz, él no tiene oxígeno, él ya está agonizando. Y entonces dije: wow, pues ¿cómo podemos ayudarte? Nuestro hijo mayor se acordó que tenemos un convertidor de esos que prendes el auto, le metes el convertidor y puedes conectar algún aparato.
Pero bueno, resulta que no fue suficiente. El condensador de oxígeno, ¿cómo se llama eso? Condensador de oxígeno jala demasiado y se apagaba automáticamente el aparatito. Entonces no se pudo hacer mucho. Pero mientras yo estaba acomodando todo, yo estaba orando por el señor Herrera. Y yo le decía: Señor Herrera, reciba a Jesús en su espíritu. Reciba al Señor. Yo no sé si Él lo ha hecho o no, pero necesitamos entender, estamos viviendo tiempos tan fuertes, tan difíciles, que no sabemos si es la última vez que veremos a quienes estamos viendo. Por eso dice el Señor: seguid la paz, busca la paz, y en lo que a ti te corresponde, ten paz con todos los que están a tu alrededor. Y ellos estaban viviendo tiempos semejantes, tiempos donde sus compañeros cristianos estaban siendo arrastrados al Coliseo romano para ser devorados por bestias, a las cárceles, les estaban quitando sus cosas. Había una verdadera persecución por ser cristiano. Y el predicador está instándolos a no soltar su fe en el Señor Jesucristo. Nosotros estamos en un país donde abiertamente podemos hablar de Dios, donde abiertamente podemos hablar de Jesucristo. A las 4 de la tarde me invitaron a un programa de radio que es secular. Y en esa hora, en ese momento, en esa hora, les han permitido hablar de Jesús en Argentina. Y yo le preguntaba a la preciosa mujer que ya tiene algunos meses que me había invitado, pero por cuestión del horario y por ser miércoles siempre, pues yo no podía, porque a esa hora ya estaba el equipo de trabajo en casa. Pero me volvió a invitar, y qué bueno, porque la verdad a mí se me había olvidado. Me volvió a invitar y me dijo: ¿será que ya que se hizo un cambio de horario, que ahora sí te acomode? Le dije: sí, claro que sí, a las 4 sí puedo estar contigo, pero explícame, ¿puedo hablar abiertamente de Jesús? Y me dice: sí. Y quiero decirte que llevo aquí 2 años y ha habido otras personas que han tratado de abrir más espacios y solamente nos permiten en esta hora. Pues qué padre, porque son personas que no conocen del Señor y que necesitamos aprovechar. Diga conmigo: aprovechar. Estamos viviendo tiempos tan fuertes, tan difíciles, que necesitamos aprovechar todo momento para predicar de la palabra. Acuérdate que será en octubre cuando estaremos saliendo a las calles, así es que prepárate. Y si tú dices: es que yo soy penoso, yo soy penosa, no me vale, pero ese día te vale, ¿ok? Ese día a ti no te va a importar cómo tú eres, porque tenemos que aprovechar todo momento, cada momento, para predicar la palabra, porque no sabemos en qué situación el Señor nos va a arrebatar, o si Él vendrá por su pueblo pronto en el arrebatamiento. Entonces empieza a decir Hebreos 11:1, ¿qué es la fe? Y dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera en el futuro, y es una convicción de lo que no se ve. Ahora empieza a hablar ahora sí que el capítulo de la fe empieza a señalar lo que es la fe, pero el autor no empieza a hablar de la fe en Hebreos 11. Realmente nos empezó a hablar a través de Hebreos 10, nos empezó a hablar de la fe. Y quiero que esté esto muy claro en nuestra vida, porque la semana pasada vamos a retomar rápidamente algunos versículos, pero quiero recordarles algo. Hechos capítulo 4, versículo 12 nos habla de lo que tú y yo tenemos que hablar constantemente. Y esto es algo que estaba en el corazón del que estaba hablando en todo el libro de Hebreos. Dice Hechos 4:12: en ningún otro hay salvación. No hay salvación en la ley, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser
salvos. No hay otro nombre. Por eso Juan 1 dice: el que cree en su nombre le ha sido dado la autoridad legal, el derecho legal de ser llamado hijo de Dios. ¿Qué significa creer en su nombre? Creer en su persona, creer en quien Él es. Por eso el Señor dice en los 10 mandamientos: no tomarás el nombre de Dios en vano. Quiere decir que no hay salvación en ningún otro nombre. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos. Es Jesucristo el único camino al Padre. Y lo veíamos que Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es Jesús el único camino al Padre. Por lo tanto, este hombre estaba desesperado porque esos judíos no regresaran al judaísmo. Y me llama la atención que llevamos 20 años. Recuerdo hace 20 años que inició, y yo apenas iniciaba a escuchar que decían: es que fulano era cristiano y se convirtieron al judaísmo. Es que el pastor tenía una iglesia bautista y se convirtió al judaísmo. Y muchos se fueron y muchos se perdieron y esto y aquello. Tiene quizá más de 20 años que yo escucho esto. Y el Señor lo profetizó. Dice que aún el pueblo de Israel tendría celos de los gentiles. ¿Y por qué tendría celos? Si los gentiles tendremos que judaizarnos, ¿de qué tendrían celos? No tenemos que judaizarnos. Tenemos que entender que en ningún otro hay salvación. Eso no excluye el Antiguo Testamento, pero tampoco hace a un lado el Nuevo Testamento. Por lo tanto, eso ya lo explicamos muchas veces cuando hablamos en Hebreos capítulo 8. Si tú es la primera vez que estás escuchando este mensaje, puedes buscar nuestras enseñanzas de Hebreos capítulo 8 cuando hablamos del nuevo pacto. Muy bien, entonces estos hebreos estaban pasando por vituperio, por tribulación, y vimos 3 formas, por lo menos vimos tres formas en que Dios nos permite pasar por pruebas. Y por eso desde el capítulo 10 empieza Dios a hablar de la fe. Ahora vámonos a Hebreos 10:32 para acordarnos lo que vimos, cómo es que podemos soportar las pruebas. Trayendo a memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, que dice ahí, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Entonces, algo que Dios nos da en medio de las pruebas, y esto nos lo da, ¿cómo lo vamos a recibir? Por fe. Lo vamos a recibir por fe. Por eso desde antes ya estaba hablando de la fe. Y la palabra sostuvisteis viene del griego upomeno, que significa perseverar. Dios te permite y te da la manera de perseverar a través de la fe en medio de tu crisis, en medio de tu duelo, en medio de la frustración, en medio del enojo, en medio de los malos entendidos en tu familia. Dios te permite perseverar o ser paciente bajo una presión prolongada. ¿Se acuerda que eso fue lo que vimos? Significa, upomeno es ser paciente, ser perseverante, pero bajo una presión donde dices: híjole, ahí voy, pero siento un fuerte viento, una fuerte presión, no me permite seguir adelante, pero sigo. Eso es upomeno, y eso es lo que Dios nos ha dado, y es un regalo de Dios que necesitas recibir por fe en medio de tus pruebas. Lo segundo está en Hebreos 10:33, por favor, que viene cuando habla del compañerismo, de no dejando de congregarnos, ¿verdad? Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra parte llegasteis a ser compañeros. Y ahí está la palabra que quiero resaltar de los que estaban en una situación semejante. ¿Qué es compañero? Koinonos, que viene de koinonía, que significa comunión. Necesitamos en medio de las pruebas permanecer juntos. Eso es algo que Dios también nos da en medio de las pruebas y que recibimos por fe. Algo sucede cuando permanecemos juntos. Algo sucede aún. Yo sé que si tú te conectaras después a la reunión, simplemente por no estar en el mismo, no vas a recibir en el mismo momento, no vas a recibir lo que Dios te hubiera dado, la revelación que te hubiera dado, porque Dios envía a Jehová. Jehová envía bendición y vida eterna cuando los hermanos estamos juntos en armonía. Algo sucede en el compañerismo, y eso es algo que tienes que recibir por fe.
Señor, recibo por fe que en medio de mi crisis, en medio de mi tribulación, el compañerismo con los hermanos cambia el ambiente espiritual. Cambia el ambiente espiritual. Mire, nos ha tocado que a veces llegamos a alguna casa donde ha habido alguna pérdida, están pasando algún duelo, y llegamos 1, 2, 3 hermanos y la cara de los hermanos cambia. Qué bueno es verlos, qué bueno que están aquí, qué gusto que estén aquí. Por eso el Señor dice: no dejando de congregarnos. Y decíamos que Dios ve de manera seria el hecho de no conectarnos a tiempo, de no llegar a tiempo, de no congregarnos o de hacer el no congregarnos una costumbre. No podemos dejar de congregarnos. La comunión no solamente es el hecho de pasarla bien los hermanos en Cristo, sino la comunión implica estar en tiempos de prueba y de tribulación, permanecer juntos. Y lo tercero que vimos está en Hebreos 10:34. Lo tercero que vimos que Dios nos da, lo vemos aquí: porque de los presos también se compadecieron. Padecer con, o sea, compadecer es padecer juntos. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. ¿Qué nos da el Señor? Gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Entonces, el gozo es algo que también Dios nos lo provee. ¿Y cómo lo recibimos? Por fe. Porque nadie va a tener gozo de que te roben tus cosas, de que quiten tus pertenencias. Pero dice ahí que ellos recibieron el hecho de que sus pertenencias fueran quitadas. Ellos lo sufrieron o lo padecieron con gozo. ¿Cómo? ¿A poco cuando te quitan el celular en algún lugar como el metro o el microbús, tú dices: ¡ay, qué chido, me lo quitaron! ¡Uy! Decíamos que el gozo no es lo mismo que felicidad o alegría. La felicidad y la alegría dependen de las circunstancias, el gozo no. Entonces, cuando dejamos de estar concentrados en nuestro dolor y empezamos a compartir con otros, por eso dice: de los presos se compadecieron, fueron compañeros de padecimiento de los presos. Cuando dejamos de ver nuestro dolor y empezamos a compartir con otros nuestra comida, estamos invitándole cada miércoles, cada domingo, de compartir despensa, ¿verdad? Cuando compartimos, qué bonito se siente, ¿verdad? Qué padre se siente. Yo me acuerdo que se daba mucho que venían las personas de diferentes partes de nuestro país y se quedaban a veces sin dinero y pasaban a las casas a pedir un taco. Y recuerdo que mi mamá siempre tenía un taco preparado para esas personas que llegaban. Ya ahorita no, pues no, ya si vivimos en algún lugar donde hay vigilancia, pues ni siquiera los dejan entrar. Pero hubo un tiempo en que no se cerraban las calles, no había tanta violencia en las calles de nuestra ciudad y qué bonito se sentía. Yo me acuerdo que hasta nos peleábamos: yo se lo llevo, no, yo se lo llevo, no, y tocaban: tiene para un taco, y mi mamá ya estaba ahí sirviendo los tacos. Se siente bien padre poder, digo, yo no los compraba, pero se siente más padre cuando tú no los compras, ¿verdad? ¿No es cierto? Sino compartir, porque eso es lo que mi mamá nos enseñaba: compartir, y nos peleábamos porque sentíamos tan bonito ver cómo estaba las personas. A veces llegaban familias completas, ¿verdad? Con hijos y les dábamos algo de comer. Por lo tanto, ayudar a otros desinteresadamente nos da gozo. Sí, mi hermano, en medio de tu dolor y de tu frustración es un recurso que Dios nos da. El gozo en medio de tu dolor ayuda a otros. Entonces voy a terminar de leer Hebreos 10:35 al 39. No pierdan pues vuestra confianza. Y precisamente la confianza es parte de la fe. Dice: no pierdan pues vuestra confianza, que tiene un grande galardón, porque les es necesaria la paciencia. Fíjese, confianza y paciencia son parte de la fe. Por eso estoy volviendo a leer esto: porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, no podemos hacer la voluntad de Dios sin fe, obtengáis la promesa. Lo mismo, no podemos obtener promesas de Dios sin fe. Todo esto se necesita fe. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe.
y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. Pero nosotros, diga conmigo, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Wow. Creo entonces que ya nuestro autor de Hebreos nos estaba introduciendo a lo que es la fe. Y en Hebreos capítulo 11 estamos viendo lo que es la fe, y hasta el versículo 7 vamos a ver algunas cosas que la fe nos provee. La fe se arma de confianza, la fe es confiar en el Señor. La fe se arma de paciencia, la paciencia es estar esperando por fe una promesa. La fe también espera las promesas, la palabra profética que Dios nos ha dado. Amén. Bueno, entonces podemos seguir hablando ahora. Regresemos a Hebreos 11:1, después de haber visto cómo el autor ya nos había introducido a la fe, porque acuérdese que no hay capítulos, sigue, esto es de corrido. Y dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Puedes aprenderte de memoria hoy? A ver, vamos a repetirlo. 1, 2, 3. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Se le preguntó a una niña, ¿qué es la fe? Un hombre, pensando que una niña, pues al tener más receptividad espiritual, pues a lo mejor iba a tener una mejor idea de lo que es la fe. Y la niña dijo lo siguiente: la fe es creer aquello que tú sabes que en realidad no es así. Si usted tiene esta clase de fe, eso no es fe. La niña estaba equivocada. La niña dijo así: la fe es creer aquello que tú sabes que en realidad no es así. No, eso no es fe, mi hermano. Y lo vamos a estudiar precisamente en el griego, porque fue escrito en griego, Hebreos 11:1, y dice la Biblia, que nos acaba de decir, es la fe la ¿qué? La certeza de lo que se espera. Primero, fe es pistis. Fe es pistis, del griego pistis. Ahora, a veces las personas, aún que han llegado a leer la Biblia, creen que la fe es un salto al vacío, un salto en medio de las tinieblas, un salto a lo incierto. Eso no es la fe. Quizá para otros es incierta tu fe, pero para ti no puede ser incierta, porque si no ya no sería certeza. Cuando alguien tiene certeza, no está dudando, no es un salto en las tinieblas. No es saber qué sale como el borras. No es saber qué sucede. No es una teoría. No es una presunción. Es algo seguro. Es una certeza. Entonces la fe, a veces creemos que la fe es un cristianismo, perdón, es un optimismo cristiano. Sé optimista. No somos el club de los optimistas. No, para nada, dice el pastor, para nada. No somos el club de los optimistas. Piensa positivamente, tú puedes, solo piensa, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Eso no es la fe. La fe no es repetirte varias veces o decir, yo declaro y profetizo y confieso. Si no lo crees y no lo estás sintiendo, solo estás haciendo una declaración chida. Pero eso no es fe. Fe no es optimismo. No es pensar positivamente. No es decir, repítelo muchas veces hasta que te entre. ¿Sabía usted que hubo la primera vez, verdad, que de Europa llegaron a América? Les hacían a los nativos de nuestro país repetir muchas veces rezos y credos para ver si así ellos podían tener fe. Y eso no cambiaba su fe. De hecho, por eso se hicieron tantos dioses, ¿verdad? Para reemplazar otros. Otros porque la mucha repetición no te da fe. Hay que decir esto. ¿Quién es el autor de la fe? Jesús.
Jesús es el autor de la fe. Él es el que te da la fe para creer. Entonces la fe no es algo que nace de ti. La fe es algo tan impresionante. Y lo vamos a ver en todo este capítulo. Obviamente no vamos a terminar este capítulo el día de hoy, porque vamos a ver varios personajes de los cuales hay que puntualizar por qué el autor de Hebreos habló de cada uno de ellos. Algunos les dio mucho espacio, como Abraham, les dio varios versículos de este capítulo. Otros solamente los mencionó, pero tenemos que saber por qué fueron mencionados, porque esta es la galería de aquellos que actuaron por fe. Ahora, no es entonces creer positivamente, no es repetirlo muchas veces, eso no es fe. La Biblia enseña entonces que la fe es una certeza, es una convicción, es audacia, es tomar decisiones en base a lo que Dios ha hablado. Y si Dios lo habló, no es un salto a las tinieblas. Si Dios habló algo, es algo seguro, más seguro que nuestra propia vida, más seguro que lo que hemos vivido, más seguro de lo que es nuestra experiencia. Si Dios lo habló, es más seguro que este piso sobre el cual estoy sostenida. Por eso es que la fe tiene que ser una certeza. Es una convicción profunda. Pistis viene es el griego pistis, que significa persuasión, creencia. Es una convicción moral que tiene que ver con una verdad de Dios como nuestro maestro. Eso es fe. La fe va a estar sostenida, entonces voy a estar persuadida, voy a estar persuadido, voy a creer, voy a tener una convicción moral de lo que Dios dijo, porque Él es mi maestro. Y especialmente pistis habla de nuestra seguridad de la salvación en Cristo. Yo no sabía eso. Cuando lo estaba escribiendo, que lo estaba traduciendo de una página donde está Strong, el diccionario Strong, dije, wow, pistis es estar seguro de la salvación que tenemos en Cristo. Es una constancia abstracta de esa profesión o de esa confesión. También significa estar seguro del evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿Y cuáles son las buenas noticias? Que Cristo nació de una virgen, vivió una vida sin mancha, sin pecado, y murió en nuestro lugar. Fue crucificado, dando su vida por nosotros para darnos salvación y vida eterna. Ese es el evangelio. Esas son las buenas nuevas. También considera el evangelio como una verdad en sí misma. Eso es pistis, una verdad en sí misma. También significa pistis seguridad, creer, fe o fidelidad. Entonces la Biblia se contesta a sí misma. La Biblia nos dice entonces que pistis es definido como un modo, es la manera, es una forma de poseer cosas que espero. Wow. Como por ejemplo, si tú tienes un auto y tienes que ir a tu trabajo, ¿tienes duda de que el carro de que el motor del carro la ignición va a funcionar? No hay duda. Te metes y tú ya lo posees en tu mente. Eso es fe. Si alguien te dice, voy a llegar a comer el sábado, a tu casa, ¿no tendrás fe para ponerte a limpiar la casa por lo menos ese día? ¿Para que ese día te bañes? Eso es fe. Es la manera, es la forma, el modo de poseer algo que espero. Ya lo poseo, ya es mío. En el libro La Cuarta Dimensión, este hombre dice que necesitaba una bicicleta. Y él empezó a estudiar lo que era la fe y dijo, wow, yo ya poseo mi bicicleta, pero no nada más la poseo, le hizo su lugar. Dice, cuando tenga mi bici aquí la voy a poner. Entonces movió las cosas. Eso es trabajar en fe.
Tengo la fe de que vas a llegar a las 3 de la tarde, a las 2. Yo ya estoy por lo menos terminando de barrer, de trapear y ya tengo pensado lo que es la comida. Eso es poseer. Poseo la verdad de que tú estarás a las 3, aunque todavía no son las 3. Sí estoy. No me tengo que repetir, sí van a llegar, sí van a llegar, sí van a llegar, sí van a llegar. No, yo actúo sin duda de que llegarán. Y preparo la comida y arreglo. Y esa es la fe que necesitamos tener, que Cristo pronto vendrá por su iglesia. Entonces es un modo de poseer las cosas esperadas y un medio, repita conmigo, es un medio para conocer realidades que no veo. Esa es la fe. Lo repito, la fe es definida como un modo de poseer las cosas esperadas y un medio para conocer las realidades que no se ven. Un predicador dijo que la fe es la divisa del cielo. Si Dios dice en Efesios capítulo 3 que tú y yo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, ¿qué es toda bendición? Toda. ¿Qué necesitas? Ay, pastora, no puedo perdonar, no puedo. Bueno, pues el Señor ya te bendijo con esa bendición espiritual para que sepas cómo perdonar, sepas cómo soltar, sepas cómo olvidar. Ya está. ¿Y cómo lo vas a comprar? Pues con una divisa que se llama fe. Es el medio para conocer. Alguien también lo puso como este cable, no lo voy a levantar, vaya a ser que yo eche a perder todo lo que está aquí armado, pero es un cable, este cable que hace que usted que esté en la sala de Zoom me escuche. Usted no está aquí, bueno, los que están aquí, si hablo fuerte me van a escuchar con mi propia voz. Pero aquellos que están en la sala de Zoom o en Facebook me están escuchando a través de un cable. Ese medio, ese cable que está lanzado a través de las ondas sonoras que capta este artefacto y después lo manda a otro lugar y de ese lugar lo manda a una computadora y la computadora lo manda a la red y en la red la captura para que entonces alguien desde su dispositivo. Eso es la fe, es un medio. ¿Me están comprendiendo? Es un medio para obtener, para conocer las realidades que no se ven. Después sigue diciendo, pistis es la certeza de lo que se espera. Pistis o fe es la certeza de lo que se espera. Certeza es upostasis con H. Upostasis. Upóstasis, que es lo contrario a hipótesis. La hipótesis es una teoría no comprobada. Esa es una hipótesis, no está comprobado. Es lo contrario, eso es certeza. Es algo que es un fundamento seguro, es una esencia concreta, es una seguridad abstracta, es una confianza. Pero me gusta mucho cómo la pone la King James, que dice es la sustancia. La fe es la sustancia de lo que se espera. Eso es la certeza. En español le pusieron certeza, pero en realidad lo correcto es sustancia. Es la sustancia de lo que se espera. No hay duda, no es un salto al vacío, es un paso bien dado, porque sé que Dios me ha hablado, que me ha dicho, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La palabra de que te serviré, Señor, yo y mi familia, yo y mi casa serviremos al Señor. Fe es creer cuando lees las palabras que le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Señor, siento que mis piernas que me voy a caer, que no me voy a poder sostener en pie. Pues ten fe, porque el Señor te dice: yo te digo que seas fuerte y valiente. No temas, porque el Señor está contigo. Esa es la sustancia. Pistis es upóstasis
¿Qué es un fundamento seguro? Es confianza, es sustancia, es la persona misma. No es una intención, no es un sexto sentido, no son obras místicas, no es forzarse a creer. Yo voy a forzarme a creer, a creer, a creer. No es forzarse a creer con la mente, no es un dije o un fetiche de la suerte, no es hacer cosas raras como pertenecer a una secta, a un culto. Eso es fe. No, mi hermano, eso no es fe. No es creer con la mente, no. Sí, voy a creer, me lo voy a repetir muchas veces. No, es una certeza, y eso solamente Dios te lo puede dar. Esa certeza solamente puede venir por la revelación de la palabra de Dios a tu interior. La fe, que es un regalo de Jesús. Él es el autor y el consumador de la fe. ¿Qué es consumador? El que hace que tú tengas fe. El que sea una realidad para ti lo que la Biblia dice. Que sea una realidad para ti que eres salvo. Que sea una realidad para ti que tu familia vendrá a Cristo. Que sea una realidad para ti que tus hijos se van a convertir. Que sea una realidad para ti que tu matrimonio se va a restaurar. Que sea una realidad para ti que la comunión con tus hijos se va a restaurar. Que sea una realidad. La fe nos hace seguros de las cosas que no hemos visto, del futuro. Y ese futuro, ¿cómo lo conocemos? A través de la divina palabra de Dios. Son cosas que no podemos tocar, son cosas que no podemos ver, pero que estamos conscientes. Diga conmigo, estoy consciente de la realidad de lo que Dios habla en su palabra. Otra vez, estoy consciente de la realidad de lo que Dios habla en su palabra. Entonces, cuando estamos conscientes, empezamos a actuar en fe. Gracias, Señor. Empiezo a actuar en fe. Ahora, la fe nos da muchas cosas. Fíjese, Hebreos 11:2. Apenas terminé con Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y dice el versículo 2, porque por ella, ¿por quién? Por la fe. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y yo me quedé pensando, cuando lo leía yo dije, a lo mejor testimonio con los demás o cómo. No, la palabra testimonio habla de ser agradable a Dios. Es más, si lo vemos, Hebreos 11:2, pero de la NBI, la Nueva Versión Internacional, dice así: gracias a ella, a la fe, ¿fueron qué? Aprobados los antiguos. Fíjese, está muy bien traducido ahí. Habla de una aprobación, de un testimonio, de decir, cuando te hablan por teléfono, oiga, lo pusieron de referencia para fulanito, ¿usted lo conoce? Porque lo queremos contratar. ¿No le ha pasado eso? A mí sí me ha pasado. Mi vecino nos puso de referencia y tenía que entrar a una empresa y me hablaron, ¿usted conoce a fulano de tal? De repente dije, ¿qué? Ay, después sí, pues es el vecino. No. Nada más que me dijeron el nombre y yo pues por el apodo lo conocía, ¿no? Y yo dije, ¿fulano? ¿Quién es fulano? Ah, sí, cierto, es el apodo que me dijeron, ¿no? Digo, que le decimos. Entonces, y me acuerdo que me dijo, pero le conoce, no sabe si él es adicto a algún estupefaciente, si él es esto, no, puedo dar testimonio de que él es una persona honesta, responsable, ¿sí te das cuenta? Por eso en la Reina Valera dice, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ahora, ¿de qué antiguos están hablando? ¿De tus tatarabuelos? No, de aquellos a quienes él va a empezar a hablar en Hebreos capítulo 11. Entonces, gracias a ella fueron aprobados los antiguos. ¿Qué quiere decir? Dios los vio y dijo,
te endoso lo que estás haciendo. ¿Y cómo sabemos que ese es endoso? Todo lo que estamos viendo el domingo, el favor de Dios. La gracia de Dios es el endoso de que Dios está contento contigo y conmigo. Amén. Muy bien, vámonos rápidamente. En el versículo 2 ya lo vimos. Proverbios 16:7 dice: cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, o sea que Dios endosa nuestro camino, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. ¿Tienes enemigos? Hay personas que como que te echan mala leche, o hasta sientes la mala vibra. Dices, ay, es que lo veo y hasta me ve así, que si tuviera unos, ¿no? Dice la palabra que aún a los enemigos no, los hace estar en paz con la persona que agrada al Señor. Y eso es lo que hace la fe. Entonces lo primero que da la fe para nosotros es que nos pone en una posición donde podemos agradar a Dios. Y esto lo vemos, por favor. Vamos a seguir adelante. Hebreos 11:3. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por eso Jesús es el autor de la fe, porque Dios el Padre, el Creador, por medio de Jesucristo, crea el mundo. Y dice aquí que lo que no se ve, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, está hablando de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo los creó? Por su palabra. Lo que se ve fue creado de lo que no se veía. Y si te das cuenta, ¿a quién se le habrá ocurrido este atril? A alguien que seguramente predicaba y dijo, es que no puedo poner mi Biblia. Y si me traen una mesa me queda muy lejos. Y si me siento no tengo dónde ponerla, entonces necesito algo que se va a llamar atril. Y Dios nos hizo creadores, porque somos hechos a imagen y semejanza de Él. Pero usted no dice que se haga el atril y se hizo, ¿no? ¿Verdad? Tuvo que llamarle a un carpintero y decirle, mira cuate, así me gustaría que de tanto y de tanto de ancho y de alto, y le vas a poner esto y aquello. No con la palabra, pero Dios con su palabra. ¿Qué tan poderosa es la palabra? Que aún nuestra palabra también es poderosa. Por eso en Proverbios 18:21 Dios nos dice que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. A través de lo que hablamos podemos darle vida a alguien que está muerto espiritualmente. Les podemos llevar las buenas noticias del evangelio. O podemos destruir los sueños de un niño al de estarle diciendo, eres un tonto, eres un inútil, no sabes nada, mejor cállate, eres menso. Lo estamos matando poco a poco, porque ese niño crecerá pensando que es lo que nuestras palabras dijeron que era. ¿Sí te das cuenta? Entonces dice el versículo 3, porque por fe. ¿Cómo creó Dios lo que se ve de lo que no se veía? Ahí nos lo dice. Dios tiene fe. Por fe fue creado el universo. Por fe. Hablando, Dios dijo, sea la luz. Y él tenía la certeza de que se iba a hacer la luz. No dijo, sea la luz y a ver si me sale bien. A ver qué tal sale la luz. ¿Sí se dan cuenta lo que es la fe? La fe es la certeza. Jesús, nuestro Padre dijo que de la tierra surja animales, bestias del campo, animales domésticos. Y lo habló y no dijo, a ver si el perro no me sale chueco. ¿No?
y produzca la tierra hierba verde que dé fruto según su género, y que su hoja, que su semilla esté en él. Lo dijo con certeza. Eso es fe. Eso es fe. Es la certeza. Otra vez, 1, 2, 3. La fe es certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Vámonos al versículo 6, por favor. Al versículo 6 de Salmo 33. Dice así: por la palabra del Padre fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el Rúa, el aliento de su boca. Y el versículo 9 dice: porque Él habló, Él dijo. Estoy en Salmo 33, 9. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Estos versículos están haciendo alusión a lo que acabamos de meditar en Génesis capítulo 1. Hebreos 11:3, repetimos nuevamente: por la fe. Hebreos 11:3. Por la fe. Después, ¿qué dice? Entendemos. Hágase así. Entendemos. A veces hay personas que dicen: no, hombre, si tú te vas a meter a los aleluya, ya debes de dejar de razonar. No. Aquí dice entendemos, y entendemos significa percibir con la mente. Quiere decir que Dios no te hace menso, ni te hace coco wash. Que ya te hicieron coco wash, ya te hiciste aleluya, ya te hiciste hermanastro. Digo, hermano. No, mi hermano, Dios no está peleado con tu intelecto. Pero regresemos a Hebreos 11:3. Por la fe percibimos con la mente haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vamos a seguir al versículo 4. Por la fe, y el primero de esta galería de los héroes de la fe, por la fe, y empieza Abel. Pero antes de irme con Abel, regresemos al versículo 3 que Dios me está mostrando. Por la fe nosotros entendemos. ¿Cómo crees Génesis 1:1? Por fe. Porque ni Chabelo estaba ahí. Ni Chabelo ni Chabela, la reina Isabel. Ninguno de los dos estaban. Nadie. Aunque alguno dijo que sí estuvo, pero no. Dice: por la fe tenemos mente para creer. Y si nos damos cuenta, la ciencia sostiene lo que la palabra de Dios dijo hace miles de años. Por eso tenemos mente para creer. Por la fe creemos. Ahora sí, vamos a empezar con Abel, y con él me quedo para seguir la próxima semana. Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó ¿qué? Testimonio. ¿Qué quiere decir testimonio? Aprobación de Dios. Por lo cual alcanzó la aprobación de Dios, de que era justo, dando Dios su aprobación de sus ofrendas. Y muerto, wow, fíjate, la fe de este hombre fue tal que aún su fe, él estando muerto, habla por ella. Su fe habla. Y el hombre hace cuántos miles de años falleció, y hoy estamos hablando de Abel. Ahora, en Génesis capítulo 4, del 4 al 5, se nos relata la historia de Abel y su hermano Caín. Y dice que Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró el Señor con agrado. Ahí está el testimonio.
a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado. O sea, Caín no tuvo testimonio de parte de Dios, de Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Usted ya sabe lo que pasó, ¿verdad? Caín por esto mató a Abel. ¿Por qué? Pero ahora, la Biblia no nos dice si exactamente por qué Dios recibió la ofrenda de Abel y no la ofrenda de Caín. No nos lo dice en el libro de Génesis, pero sí nos lo enseña en Hebreos 11. Repitamos, Hebreos 11, versículo 4. ¿Y qué dice ahí? Por la fe. Entonces, aquellos que leímos Génesis y no sabíamos por qué Dios había recibido la ofrenda de Abel, porque Abel era pastor de ovejas y Caín era agricultor. Y dice la Biblia que los dos llevaron lo más chido de lo que ellos sabían hacer. Abel llevó al más guapo de sus ovejas, sin mancha, perfecto, y lo degolló delante del Señor. Muchos predicadores hemos dicho que es porque en Génesis 3:21 dice que Dios vistió a Adán y Eva de pieles de animales, y esos animales pues eran unos animalitos que tuvieron que expiar el pecado de Adán y Eva, y que de ahí seguramente Adán y Eva les dijeron a sus hijos: a Dios le gusta, es un Dios de pacto a través de la sangre. Eso lo inferimos, pero la respuesta está en el Nuevo Testamento: por la fe. Quiere decir que la fe no solamente me va a poner en un testimonio donde yo agrade a Dios, mi vida agrade a Dios, sino que me va a llevar a ser un buen adorador. Es lo segundo que encontramos en Hebreos 11. En el primero de la lista de los héroes de la fe. Ahora sí sabemos por qué Abel obtuvo un testimonio de Dios. Lo acabamos de leer en Génesis. Dios le agradó su ofrenda porque Abel se acercó con fe. Póngase en pie, por favor. Padre Santo, oh Señor, cuánto nos falta entender. Empezando conmigo, Señor. ¿Por qué tú anhelas que tengamos fe? ¿Por qué deseas enseñarnos a partir de hoy y las próximas semanas a hablar de la fe? Padre, este capítulo es el más enseñado en el mundo, el más predicado en todos los tiempos. ¿Qué es la fe? Hoy sabemos que la fe es la sustancia de lo que se espera, la certeza de lo que se espera. Hoy sabemos que la fe es audacia, es la convicción de lo que no vemos. A través de la fe podemos creer Génesis. A través de la fe podemos entender por qué tú eres el autor de ella. La fe nos hace ponernos en una posición donde podemos agradarte a ti. Hay tantas cosas de mi vida que sé que no te agradan, Señor. Hay tantas cosas de nuestras vidas que sabemos que no te agradan. Pero más adelante dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe da testimonio. Tú das testimonio de quiénes somos nosotros. Hoy sabemos, Señor, que la fe de Abel fue tal que aún muerto, hoy podemos hablar de su fe. La fe nos hace adoradores, adoradores correctos. Y hoy entendemos, Señor, que Abel llegó con esta ovejita sin mancha. Y la oveja
No es que la excelencia estuviera en la oveja o en las verduras y frutas que ofrendó Caín. La diferencia estaba en el corazón. El corazón de Abel fue diferente al corazón de Caín, porque el corazón de Abel se acercó con fe a ti y te adoró y te ofreció un holocausto. Gracias por esa fe que hoy podemos aprender de ella, porque nos hace verdaderos adoradores. Entonces, Señor, la adoración no tiene nada que ver con una voz estilizada, con una voz educada, con una voz aprendida, con una voz con un buen timbre. No, no, la adoración es una actitud del corazón. Es lo que Abel nos enseña en Hebreos 11. La fe de Abel, aún después de muerto, habla de su actitud del corazón. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente. Quiere decir que la ofrenda de Caín era excelente, Señor, pero la de Abel fue más excelente. Más excelente. Y eso es lo que anhelamos: darte una adoración, una ofrenda de labios que confiesan tu nombre, una ofrenda monetaria, una ofrenda física, una ofrenda de tiempo, Señor, de lo que podamos dar en nuestra vida. Dice aquí una ofrenda más excelente, porque tú sigues viendo el corazón del adorador. Ayúdanos a cantarte, y cuando te cantamos, ayúdanos a estar a tiempo en la alabanza y en la adoración, y que por fe te adoremos, te cantemos y te alabemos. Que aquellos que cantan en este lugar, Señor, no lo hagan viéndonos a nosotros, sino viendo por la fe, viéndote a ti, Dios. Que podamos ofrecer una excelente alabanza, una excelente adoración. Que podamos, como Él, alcanzar testimonio de que caminamos en justicia. Gracias, porque tú dices que rodeas al justo, tu favor lo rodea como un escudo. Alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y aún muerto, aún habla por ella. Gracias por esa fe. Aleluya. Gracias, Señor, por hablarnos hoy de la fe. Que seamos fieles receptores y vasos de honra, donde tú puedas depositar una fe que honre tu nombre, y que esta fe, Señor, dé testimonio de que nuestra vida es agradable a ti. Que podamos caminar en justicia. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús.